Bueno, esta es otra clase en la que retomamos el tema de Marx. Sería la tercera vez que lo retomamos, ¿no? Habíamos hablado de la acumulación originaria, cuando hablamos de la transición del mundo medieval al mundo moderno. Hablamos de la acumulación originaria, ¿no? de la acumulación originaria de capital. La segunda vez que retomamos a Marx, hablamos en relación a la noción de azar y libertad, ¿no? Analizamos o confrontamos el marxismo académico según la versión de Foucault y la concepción del mundo, de la política, que emergía del Marx jovencísimo, ¿no? El Marx de su tesis con la cual se recibía de abogado en 1841. Hoy vamos a retomar a Marx otra vez más y vamos a trabajar la noción de mercancía, trabajo y cuál es la influencia que tiene Aristóteles en Marx, ¿no? Marx es un lector de Aristóteles y hay, digamos, alusiones a Aristóteles en varias de sus obras, por ejemplo en el Capital, ¿no? Por ejemplo en el tomo 1 de Capital, que vamos a trabajar algunos pasajes donde Marx está influenciado por ciertas categorías aristotélicas. La frase, Marx decía que Aristóteles era la cabeza más luminosa del mundo antiguo, ¿no? Lo respetaba intelectualmente. Vamos a tomar varios libros, varias referencias bibliográficas, pero sobre todo una que ya conocen, Aristóteles Física. Vamos a tomar dos textos que son de Historia de la Ciencia, Teoría de la Ciencia, Alexander Coiré, Estudios Galileanos, y Thomas Kuhn, La Estructura de las Revoluciones Científicas. Los que están en rojo son sobre todo los textos que más tomo en cuenta en esta presentación. Vamos a hablar de El Capital, tomo 1, volumen 1, libro primero. Las cuestiones que digamos de Marx van a estar referidas al Capital, tomo 1, volumen 1, libro primero, sobre todo, ¿no? Y hay un autor, Enrique Dussel, Hacia un mar desconocido, un comentario de los manuscritos del 61 al 63. Vamos a tomar en cuenta también este libro digital de este autor. Bien, dos de las categorías que Marx toma de Aristóteles, ¿no? Son la cuestión del acto y la potencia. Estas dos categorías las toma Marx. Vamos a ver de qué manera las toma. Aristóteles, repasando un poco Aristóteles, explica el movimiento de la naturaleza, por ejemplo, en este caso, pero cualquier tipo de movimiento, ya sea un movimiento de la naturaleza, un movimiento de un ente físico, o el movimiento en el sentido del pensamiento, ¿no? El pensamiento es considerado un movimiento para Aristóteles, y entonces, con esta noción tan amplia de movimiento, Aristóteles lo explica con las nociones de potencia y acto. Por ejemplo, una semilla es un ser en acto que tiene la posibilidad, la potencia, de convertirse en árbol, ¿no? Si se dan los condicionantes meteorológicos adecuados, el agua, el sol y los nutrientes necesarios, la semilla se transformará en árbol. Este último, el árbol, es un ser en acto que tiene la potencia de convertirse en leña o en mesa, por ejemplo, ¿no? Entonces la semilla es un ser en acto que tiene la potencia de convertirse en árbol. El árbol es un ser en acto que tiene la potencia de convertirse en leña o en mesa, ¿no? La potencia y el acto están atravesadas por una lógica de desarrollo específico. Es decir, el árbol no puede transformarse en un ser humano, no tiene la potencia, no puede potencialmente transformarse en un ser humano, ni la semilla potencialmente en un can, en una gallina. Hay una lógica de desarrollo predeterminada donde la potencia y el acto
están enmarcadas en esta lógica, ¿no? La semilla no puede convertirse en una mesa, ¿no? Hay una cierta lógica específica. Para Aristóteles, dice Guillermo de Chandía, un traductor de Aristóteles, en la nota al libro 2 de la física de Aristóteles, la versión que tienen ustedes, que trabajaron ustedes, para Aristóteles, el movimiento es un cambio de la potencia al acto, ¿no? Lo que es en potencia, la semilla que en potencia puede ser un árbol, ¿no? El movimiento es un cambio de esa potencia al acto, un cambio que emerge de la dinámica de una sustancia compuesta de materia y forma, ¿no? Todas las sustancias se componen de materia y forma, lo cual supone siempre una dualidad, lo que se mueve y lo que es movido. Bien, en el Capital, ¿no? Específicamente en la tercera sección del capítulo 5 del tomo 1 del primer volumen, Karl Marx se propone estudiar el proceso de trabajo. Analiza el proceso de trabajo en el capitalismo, prescindiendo de la forma social determinada que asuma, es decir, haciendo abstracción de las singularidades históricas y sociales cambiantes que acompañan a ese proceso. Plantea esto, ¿no? Estudia el trabajo independientemente de la forma social histórica, la forma histórica que asuma. Sin embargo, digamos, por un lado hace abstracción de cualquier forma histórica, ¿no? Y analiza el trabajo haciendo abstracción de cualquier forma histórica, pero después se concentra en una forma específica, en una forma histórica específica que es la del capitalismo. Entonces, de todas formas, al estudiarlo teniendo en cuenta la producción de mercancías, ahí sí se concentra en una formación socioeconómica específica que es la capitalista. El comprador, ¿no? El empresario capitalista, y el vendedor de la fuerza de trabajo, el trabajador, ponen en marcha un mecanismo que Marx describe empleando las categorías aristotélicas de potencia y acto. Es decir, digamos, en las sociedades precapitalistas, el trabajador, el productor, el trabajador es dueño de sus medios de producción. Tiene una relación natural y cercana y de posesión o de propiedad con los medios de producción. Cuando viene la acumulación originaria, cuando se desarrolla este proceso de acumulación originaria, el trabajador, el campesino específicamente, es separado de sus medios de producción. El aprendiz de artesano es separado de sus medios de producción y se transforma en un jornalero en el campo, un asalariado en la ciudad, un proletario en la ciudad, pero se transforma en alguien que trabaja por un salario separado de sus medios de producción. Entonces, entre un trabajador relacionado naturalmente a sus medios de producción y un trabajador separado de sus medios de producción, en el medio está ese proceso secular de varios siglos que se llama de acumulación originaria, concepto que no es de Marx, sino de los economistas liberales anteriores a Marx, ¿no? Nada más que Marx describe el contenido, la descripción, la conceptualización de este concepto de acumulación originaria es diferente al de los economistas liberales. Entonces, finalizada la acumulación originaria, hay vendedores de la fuerza de trabajo, ¿no? El trabajador no puede producir por sí mismo, debe vender su fuerza de trabajo porque no tiene campo, no tiene medio de producción, y quien lo tiene, el capitalista, compra esa fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía especial que es comprada por el empresario. Para explicar este proceso de compra y venta de la fuerza de trabajo, Marx las describe empleando las categorías aristotélicas de potencia y acto. Dice Marx, el uso de la fuerza de trabajo es el trabajador mismo. El comprador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabajar a su vendedor. El uso de la fuerza de trabajo es el mismo trabajador. El comprador de la fuerza de trabajo, el capitalista, la consume haciendo trabajar a su vendedor. Compra la fuerza de trabajo del vendedor. Con ello este último llega a ser en acto lo que antes era solo en potencia. Fuerza de trabajo que se pone en movimiento a sí misma obrero, ¿no? Se pone en movimiento una vez que la compra el capitalista. Marx utiliza aquí un abordaje, una metodología
galileana, en el sentido de Galileo Galilei, cuando se refiere a un trabajador y un capitalista en relación de compra y venta, de la misma manera que cuando Galileo analiza la caída de los cuerpos, piensa en un cuerpo haciendo abstracción de las singularidades de este. Es decir, cuando Marx dice vamos a hablar del trabajo haciendo abstracción de cualquier formación socioeconómica, de cualquier formación histórica, de cualquier periodo histórico, en cada periodo histórico la relación laboral se da de manera diferente, ¿no? En la Grecia antigua, ¿no? con el modo de producción esclavista, con la forma de trabajo esclavista, o en la etapa capitalista, o en la etapa capitalista del siglo XVII, XVIII, o en el capitalismo actual, la forma de trabajo varía muchísimo, ¿no? No es lo mismo el capitalismo de plataforma, como se denomina ahora, ¿no? O el capitalismo del siglo XVIII. Entonces va variando. Pero Marx decide hacer abstracción de esas formaciones históricas. O cuando analiza el sistema capitalista hace abstracción de las variedades, porque la forma de trabajo del capitalismo en Londres no va a ser igual a la forma de trabajo del capitalismo en Londres en el siglo XIX no va a ser igual a la forma de trabajo de un capitalismo menos desarrollado, periférico, más que menos desarrollado, un capitalismo periférico o un capitalismo subordinado, por ejemplo en Argentina en la misma época. Entonces hace abstracción de esas determinantes, de esas variaciones regionales. El trabajar un mecanismo, por ejemplo la relación de compra y venta de trabajo, haciendo abstracción de esas determinaciones, es un proceder galileano en el sentido de que Galileo Galilei, cuando por ejemplo crea la ley de caída de los cuerpos, Galileo no piensa en un cuerpo específico, ¿no? Aristóteles en este caso tenía una ley, cada cuerpo conformado por agua, tierra, fuego o aire, según su composición estaba sujeto a una ley diferente. Galileo subsume a todos los cuerpos a la misma ley. O sea, Galileo pasa por alto las diferencias entre los cuerpos. Tiene un proceder, dice Heidegger, en un libro que se llama La pregunta por la cosa, Martin Heidegger dice que Galileo tiene un proceder matemático, no porque digamos, tenga un proceder cuantitativo, sino que porque el proceder matemático es pasar por alto las diferencias, ¿no? Algo similar dice Alexander Coiré en un libro que se llama Estudios Galileanos, ¿no? Galileo, se dice, hace un experimento mental. No tira cuerpos, dice Alexander Coiré, de la Torre de Pisa. Y entonces ahí crea la ley de caída acelerada, movimiento acelerado y progresivo de los cuerpos. No la crea experimentando, sino hace un experimento mental. Entonces se pregunta, ¿cómo caería un cuerpo? ¿Cómo caerían los cuerpos si no tuvieran la fricción del aire? ¿Cómo caerían en un espacio vacío? Se pregunta Galileo, según Alexander Coiré. Es decir, es un proceder que para crear una ley, para analizar un proceso físico, hace abstracción de las singularidades. En este sentido, yo planteo que Marx tiene un proceder galileano. Este proceder es hipotético-deductivo. Sin embargo, en este caso no se parece a Aristóteles, el proceder aristotélico es a partir de los fenómenos, del estudio de los fenómenos, ¿no? Es un proceder opuesto al de Galileo. Bien, entonces, sin embargo, en el capítulo 5, sección tercera del volumen 1 del tomo 1 del Capital, titulado Proceso de trabajo y proceso de valorización, nos centramos ahora en este texto, proceso de trabajo y proceso de valorización, nos encontramos con un doble esquema, potencia y acto. Es decir, utiliza en dos niveles estas categorías aristotélicas. Acá Marx va a decir, la producción de valores de uso, la producción de valores de uso es el proceso de trabajo. Aquí la fuerza de trabajo es puesta en acto por su portador. El trabajador
y lo que actúa como substrato es la materia, no elaborada, semi-elaborada o elaborada. El proceso de valorización es la producción de mercancías. Aquí la materia es el propio valor de uso, el artículo construido con el fin de utilizarlo para la vida. Y el proceso de valorización actúa sobre el proceso de trabajo extrayendo un plusvalor. ¿Qué significa esto? Bueno, Marx acá entonces, como habíamos dicho, analiza el proceso de compra y venta de la fuerza de trabajo, pero analiza también el proceso de trabajo, el proceso de creación de objetos, de valores de uso o de mercancías, haciendo abstracción de todos los regímenes históricos antes del capital y haciendo abstracción de todas las diferencias dentro de la formación socioeconómica capitalista. Es decir, divide a la historia humana en dos, simplifica, digamos, la historia humana y la divide en dos, y analiza el trabajo, cómo se da el proceso de creación de valores de uso, cómo se da el proceso de creación de una prenda de vestir, la creación de productos agrícolas antes de la acumulación originaria. Es decir, cómo se da el proceso de trabajo antes de la separación del trabajador de su medio de producción. Y después se analiza el proceso de trabajo cuando el proceso de acumulación originaria ya se concretó. Es decir, analiza el proceso de trabajo cuando el trabajador y sus medios de producción están divorciados. Entonces, simplifica la historia y la analiza en estos dos niveles. En el primer nivel, antes de la acumulación originaria, antes de ese proceso que empieza en el siglo XVI y termina a fines del siglo XVIII, en el caso inglés, ¿no? Esa acumulación originaria tendría otro periodo. En el caso nacional nuestro, ese proceso de acumulación originaria empezaría en el siglo XVIII y terminaría, a fines del siglo XIX con la constitución del Estado-Nación argentino. Pero eso por ahora no importa. Entonces, antes del proceso de acumulación originaria, el trabajador, dice Marx, tenía una relación espontánea, una relación natural con los medios de producción. Es decir, el trabajador de la tierra tenía una relación natural con la tierra y tenía una relación natural con sus medios de trabajo, es decir, los poseía. El trabajo, Marx emplea acá una metáfora, ¿no? En el sentido de que la actividad de trabajar, la relación entre la naturaleza, la physis, en el caso de Aristóteles, en relación entre la naturaleza y el trabajador era una relación metabólica, ¿no? El propio metabolismo de uno se extendía a la tierra, ¿no? Es decir, había una relación natural. En esa relación natural, el trabajador producía valores de uso, es decir, cuando hacía una prenda de vestir, la hacía para usarla él mismo, para que la use su familia, o la hacía para intercambiarla por zapatos que él no producía. Intercambiaba una prenda de vestir por zapatos, por ejemplo. O intercambiaba una prenda de vestir por alimentos, por leche, por ejemplo. Entonces había un intercambio de productos y cada uno producía para usar ese producto o para intercambiarlo por otro producto que no producía él. Entonces a eso Marx lo llama producir valores de uso. El valor que tenían era el del uso. Entonces, en este caso, en esta gran abstracción, el trabajador es el que pone en acto a la naturaleza. La tierra en potencia puede producir algodón, ¿no? La tierra en potencia puede producir la tierra o el ganado que está en los pastizales puede producir X producto. Y en potencia, la lana que se extrae de las ovejas o el algodón que se cultiva o cualquier otro cultivo, eso está en potencia. Quien lo pone en acto es el trabajador.
lo pone en acto el trabajador. Hay una relación de potencia y acto. El que pone en acto todo ese movimiento es el trabajador, que es casualmente el dueño de sus medios de producción, el que posee sus medios de producción. Cuando viene el proceso de acumulación originaria y se separa el trabajador de sus medios de producción, hay una compra y venta de una mercancía muy particular, que es la fuerza de trabajo. El trabajador no tiene nada, es libre, dice Marx. Un poco ácidamente dice, es libre. El trabajador es libre de todo, no tiene nada, ¿no? Entonces es libre de vender su fuerza de trabajo. Es libre de venderla o de morir de inanición si no quiere venderla. Es decir, porque no tiene otra cosa para subsistir, así que está obligado a venderla. Es libre en teoría, porque podría no hacerlo, pero si no lo hace, muere. Entonces la fuerza de la necesidad lo obliga a vender. No hay tal libertad. Marx lo dice en un sentido irónico. Entonces, cuando el proceso de producción lo dirige el capitalista, ahí la relación entre el trabajador y los medios de producción cambia. Hay un tercero que es el capitalista. Acá lo que se produce es, digamos, la puesta en acto digamos, de los medios de producción, sea la tierra, sea el algodón necesario para hacer una prenda de vestir. El que pone en acto no solo es el trabajador, sino es el capitalista, es el que organiza el proceso de producción. Ahora lo que se produce no son valores de uso. Lo que se producen ahora son mercancías, ¿no? Quienes las producen no la usan, ¿no? El capitalista produce una gran cantidad de mercancías que no usa. Las produce para acumular capital, pero no las usa. Y el trabajador tampoco usa la cantidad de prendas de vestir que produce en una maquinaria, en una fábrica textil inglesa del siglo XVIII. Entonces se produce, digamos, no como valores de uso, sino como mercancía. Entonces hay una relación natural del trabajador con sus medios de producción. Vía acumulación originaria habría una relación de tipo artificial entre, siempre en la versión de Marx, ¿no? En el sentido de un trabajador divorciado de sus medios de producción. Las sustancias aristotélicas son de tipo ilemórfico, ¿no? Este término griego en realidad es un término creado en el siglo XIX con dos significantes griegos, que es ile y morfé, ¿no? Las sustancias aristotélicas son de tipo ilemórfico, tienen un compuesto de materia y forma. La materia de una estatua es el bronce de la cual está hecha, y la forma es lo que ordena o configura el bronce de esa manera y no de otra. O sea, la materia de una estatua es el bronce de la cual está hecha. Ahora, la estatua tiene una forma, por ejemplo, la Venus de Milo, y la forma es lo que ordena o configura el bronce de esa manera y no de otra. Pero a su vez el bronce, si dejamos la estatua y tomamos al bronce en sí mismo, también es un compuesto ilemórfico. La forma bronce tiene como materia otros compuestos sobre los que actúa la forma bronce, configurándolo de esa manera. Entonces, las sustancias aristotélicas tienen un doble compuesto. Son materia, algo informe, y la forma. La forma es la que condiciona, la que organiza a lo informe. Entonces, en el primer binomio potencia-acto, opera en el dominio de la naturaleza, o para decirlo en términos griegos, physis. El trabajo es, en primer lugar, un proceso entre el hombre y la naturaleza, como decíamos recién. Un proceso en el cual el hombre media, regula y controla su metabolismo con la naturaleza. El hombre se enfrenta a la materia natural misma como un poder natural. Marx tiene una concepción, una concepción donde el hombre antes del capitalismo está más cerca de la naturaleza, ¿no? De alguna manera es una concepción ecológica en cierto sentido. El segundo binomio opera en el dominio de lo artificial, en términos griegos, techné. Aquí la producción de mercancías, como decíamos, está montada en una estructura natural.
que parecería persistir al desarrollo histórico aún en su fase capitalista. En un libro, en un texto de Marx, en un escrito de Marx, en un borrador, ¿no? De Marx, se publicó post-mortem, Formen en alemán, ¿no? Pero serían formaciones económicas precapitalistas. Marx analiza el pasaje de comunidades en donde hay una unidad entre el trabajador y sus instrumentos de producción y una relación de apropiación natural, entre comillas, ¿no? Porque lo ponemos entre comillas nosotros porque no hay nada natural en la historia humana. La historia humana precisamente está en el ámbito de lo cultural, y lo cultural está en el ámbito de lo no natural, de lo artificial. Así que toda la historia humana está en el ámbito de la cultura. Entonces la cuestión de natural lo ponemos entre comillas, ¿no? Entonces Marx analiza el pasaje de comunidades donde hay una unidad entre el trabajador y sus instrumentos de producción, y una relación de apropiación natural de tipo colectivo o familiar, lo que quiere decir que la gente que trabaja es dueña de su medio de producción en este tipo de comunidades. Esta correlación entre el metabolismo humano y el trabajo sobre los entes naturales parece persistir en el capitalismo, pero son la materia, ¿no? Son el substrato, son la materia de la producción de mercancías, son la base en la que se monta la forma mercancía. Esta sería la idea. Entonces, en el primer proceso causal hay una relación de interioridad, al igual que en la fisis aristotélica. El trabajador es dueño de su trabajo y del producto de este. Es decir, si bien el proceso causal y el fin no es interior como en la fisis, ¿no? Pensemos en el libro 2 de la física de Aristóteles, donde el esquema causal es natural o es de la tecné. En el caso de la fisis, es un esquema interior a la naturaleza. En este caso, como es natural entre comillas, si bien el proceso causal y el fin no es interior, como en la fisis, cierta naturalidad humana radicada en que el metabolismo del trabajador va en correlación con la naturaleza, de la cual se apropia para producir valores de uso. Es decir, el trabajador se apropia espontáneamente de la naturaleza para producir valores de uso. Es decir, en ese momento, como diría Juan Jacobo Rousseau, un filósofo francés del siglo XVIII, en el contrato social, a nadie, todavía en esa época analizada por Marx, todavía a nadie se le había ocurrido decir este pedazo de tierra es mío. Es decir, son sociedades con una propiedad colectiva de la tierra, no había propiedad privada. O sea, la propiedad privada surge con el proceso de acumulación originaria. Hay una forma de propiedad privada en la antigua Roma y en Grecia, pero en las comunidades, la mayoría de las comunidades no hay propiedad privada, hay una relación de apropiación colectiva de la tierra, y esto parece obvio para quienes lo hacen así. En el segundo proceso causal hay una relación de exterioridad, dado que el trabajador está alienado de su trabajo y de los instrumentos de producción, alienado en el sentido de separado de su medio de producción. Estamos en el ámbito de la tecné, para usar un término griego. En el primer binomio, el obrero capitalista tiene un pie en una forma de trabajo derivada del origen del hombre. Produce artículos que tienen un valor de uso determinado, es decir, artículos que tengan una utilidad específica para la vida de quien los hace. El trabajador pone en movimiento las fuerzas naturales que pertenecen a su corporeidad, brazos y piernas, cabezas y manos, a fin de apoderarse de los materiales de la naturaleza bajo una forma útil para su propia vida. Es decir, el obrero capitalista tiene un pie en esa forma de trabajo anterior al proceso de acumulación originaria, ¿no? El análisis y experimento mental al estilo galileano que realiza Marx tiene en cuenta la venta de la fuerza de trabajo como la compra de materias primas por parte del capitalista en el mercado. Pero las características estructurales del trabajo abarcan a todas las sociedades humanas. La situación en que el obrero se presenta en el mercado como vendedor de su propia fuerza de trabajo ha dejado atrás, en el trasfondo lejano de los tiempos primitivos, la situación en que el trabajo humano no se había despojado aún de su primera forma instintiva, ¿no? Acá está planteando
En muchas sociedades, incluso prefeudales, anteriores al feudalismo, en las sociedades más primitivas, primitivas en el sentido, también entre comillas, no hay sociedades primitivas, todas las sociedades son complejas de alguna manera, pero sociedades, digamos, en vez de primitivas, digamos, sociedades con un bajo nivel demográfico, con una baja densidad demográfica, sin un desarrollo de la industria, sino de la artesanía, ¿no? Sociedades de este tipo, pequeñas. En esas sociedades, el trabajo humano tenía una relación espontánea, natural con sus medios de producción. Esto es lo que, repito, lo que planteamos hasta este momento. Conseguimos el trabajo, dice Marx, bajo una forma en la cual pertenece exclusivamente al hombre. Es decir, cualquier tipo de trabajo, aún la más primitiva, aún en la más primitiva, al trabajador se le representa en la cabeza lo que va a hacer, ¿no? Se puede decir en cierto sentido que las abejas trabajan, ¿no? O una araña cuando teje la red, la telaraña, también trabaja, pero lo hacen instintivamente, ¿no? Aún el peor trabajador, el trabajador menos hábil, es superior a cualquier abeja o araña, porque se representa en su cabeza, tiene una representación subjetiva de lo que va a hacer. La forma del objeto a producir ya figura y opera en la cabeza del maestro albañil, a diferencia del trabajo instintivo, como decíamos, de las abejas y arañas. El obrero cambia la forma de lo natural, efectivizando su propio objetivo a partir de la voluntad orientada a un fin. O sea, tiene una voluntad orientada a un fin, plantea Marx, ¿no? Citas de Marx. La representación del objeto en la mente del obrero actúa como una causa formal, ¿no? Recordemos, le explicas, el esquema causal aristotélico. La voluntad del mismo orientada a un fin como la causa final, el sustrato sobre el cual trabaja la gente, materia prima no elaborada, semi-elaborada o elaborada, actúa como una causa material. Y la causa eficiente parece compartida por el obrero, al ponerse en acto a sí mismo, aunque a partir del acto y compraventa y el consumo de la fuerza de trabajo por parte del empresario, que organiza el proceso de producción, al ser dueño de los medios de producción. Si retrocedemos del primer tomo del Capital, que se empezó a escribir en 1860, que se publicó en 1867, retrocedemos a los manuscritos económicos filosóficos, que son de la década del 40 del siglo XIX, ahí nos encontramos con una crítica de la economía política clásica en dos postulados, que no son sujetos a discusión por ese tipo de economía clásica: la propiedad privada y el trabajo alienado. Podemos entrever aquí una comunidad originaria con un trabajo no alienado, que es la verdadera esencia del hombre, ¿no? Digamos, para Marx esa sería la verdadera esencia del hombre. La historia desestructura, artificializa esta comunidad, y de alguna manera lo que hace el proletariado, lo que debería ser el proletariado europeo del siglo XIX para Marx, Marx tiene una posición etnocéntrica de la historia, está pensando en el proletariado europeo, de alguna manera el proletariado debe transformar el sistema capitalista en un sistema donde el trabajador recupere la relación espontánea con los medios de producción, esa relación natural, esa esencia de comunidad orgánica perdida con el desarrollo de la historia. Por ejemplo, en la ideología alemana, otro texto de la misma época, plantea la verdadera solución. Esto lo plantea Godelier, que es un analista de Marx, ¿no? La verdadera solución de la contradicción entre la esencia y la existencia del hombre, entre cómo se desarrolla la existencia y lo que es realmente el momento real de la emancipación y de la recuperación de sí del hombre. Eso se daría con la unidad esencial con la naturaleza. El proceso de trabajo, entonces, es una actividad orientada a un fin, la producción de valores de uso, ¿no? En estas comunidades pre-acumulación originaria, el proceso de trabajo es una actividad orientada a un fin, la producción de valores de uso. Esta actividad implica una apropiación de la natural para las necesidades humanas. Uno trabaja para vivir, ¿no?
Uno trabaja para vivir y no vive para trabajar, en este caso, ¿no? Trabaja para la producción de valores de uso. El proceso de abstracción de los determinantes sociohistóricos del proceso de trabajo, ese proceder galileano, le permite a Marx develar una serie de lo que podríamos llamar relaciones invariantes, que persisten en cualquier formación social histórica. La producción orientada, la producción orientada a generar valores de uso a partir de un metabolismo entre el hombre y la naturaleza. El producir para satisfacer necesidades humanas y concretas, y que el objeto producido tenga el valor de su futuro uso, es el sustrato sobre el que se monta un desarrollo posterior. Es decir, repetimos lo mismo, ¿no? Antes de la acumulación originaria hay una forma de trabajo, una relación natural. El trabajador, al trabajar, produce valores de uso, pero sobre esa producción de valores de uso, post acumulación originaria, se produce un proceso de valorización. Ese proceso de valorización lo realiza el capitalista al comprar la fuerza de trabajo. El valor de uso, post acumulación originaria, se transforma en un sustrato material portador del valor de cambio. O sea, el valor de uso es una prenda de vestir producida para usarla o para intercambiarla con el vecino. El valor de cambio es esa misma prenda de vestir que se vende en el mercado para obtener dinero. El primer circuito, el circuito de los valores de uso, es mercancía, dinero, mercancía. Y el segundo circuito es dinero, mercancía, dinero. Entonces, cuando se producen valores de cambio, se acumula capital. La producción de mercancías toma como sustrato la producción de valores de uso, que se transforma en lo que llamaremos causa material, en la materia de la producción de mercancías. Los objetivos del capitalista son diferentes al del mero productor de valores de uso. No quiere producir valores de uso, sino valor y plusvalor. La mercancía, entonces, es una entidad con dos caras, como el dios Jano. El dios Jano, o Janus en latín, es un dios con dos caras. Una mirando hacia un lado y otra hacia el lado opuesto. Así como la mercancía misma es una unidad de valor, de uso y valor, es necesario que su proceso de producción sea una unidad de proceso laboral y proceso de formación de valor. Dicho de otra manera, la idea sería esta. El trabajador le brinda al capitalista el valor de uso de su fuerza de trabajo. O sea, terminado el proceso de acumulación originaria, separado de sus medios de producción, el trabajador solo puede vender su fuerza de trabajo. Lo que el trabajador le vende al capitalista es el valor de uso de su fuerza de trabajo. El valor de la fuerza de trabajo sería lo que le paga el capitalista al trabajador por trabajar en su fábrica. El valor de esa mercancía particular, que es la fuerza de trabajo, es una fuente de valor. O sea, el trabajo produce otro valor. Una prenda de vestir vendida en el mercado no produce valor, pero el trabajo es el que produce valor, produce diferentes prendas de vestir y también se compra como fuerza de trabajo. Entonces es una mercancía particular. La fuerza de trabajo produce más valor del que la misma fuerza de trabajo tiene. ¿Qué le paga el capitalista al trabajador cuando vende su fuerza de trabajo? Le paga una suma de dinero necesaria para que el trabajador reproduzca su fuerza de trabajo. Le paga lo necesario para comer, dormir, ¿no? Para comer, un alojamiento y la vestimenta. Lo necesario para poder trabajar al otro día. Entonces, le paga lo necesario para reproducirse. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? En muchas, probablemente actualmente se paga menos que la reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? El capitalismo ha llegado a un punto que se paga menos que la reproducción de la fuerza de trabajo. Bien, entonces, una cosa es el valor de la fuerza de trabajo, dice Marx, pero otra cosa es la valorización de la fuerza de trabajo en el proceso laboral. Son dos magnitudes diferentes. El valor de la fuerza de trabajo es esta. Se le paga lo necesario, los chelines necesarios, dice Marx, para reproducir la fuerza de trabajo. La valorización de la fuerza de trabajo en el proceso laboral
es diferente. Ahí la producción de valor, ahí se produce valor más allá del tiempo necesario para reproducir la fuerza de trabajo. Para la reproducción de la fuerza de trabajo se necesita, digamos, media jornada. O sea, para que el trabajador reproduzca las condiciones necesarias para vivir y trabajar al otro día, o sea, lo necesario para comer, vestirse y dormir, básicamente eso, lo necesario para eso, estrictamente para reproducirse, para eso necesita trabajar 6 horas por día, ¿no? Con eso sobrevive, reproduce sus condiciones de existencia y está preparado para trabajar al otro día. Ahora, cuando el capitalista compra la fuerza de trabajo, la compra por toda la jornada. Entonces, en vez de trabajar media jornada, trabaja la jornada entera, trabaja 12 horas. En ese momento, Marx, la jornada era 12, 14 horas, o quizá más. El resto, lo que es el tiempo de trabajo más allá de la reproducción de la fuerza de trabajo, más allá de esas 6 horas, todo ese tiempo de trabajo es el proceso de valorización. Es el proceso mediante el cual el capitalista acumula capital. Y ese es el proceso, esa es una magnitud diferente a la anterior. En rigor, dice Marx, cito una cita de Capital de Marx, en rigor el vendedor de la fuerza de trabajo, al igual que el vendedor de cualquier otra mercancía, realiza su valor de cambio y enajena su valor de uso. Es decir, el trabajador, cuando vende su fuerza de trabajo como mercancía, al igual que cualquier otro vendedor, realiza su valor de cambio, o sea, recibe la cantidad necesaria para reproducir su fuerza de trabajo y enajena su valor de uso. No puede conservar uno sin perder el otro. Entonces, la fuerza de trabajo viva está en poder del capitalista y trabaja más allá de la reproducción del tiempo necesario para reproducir las condiciones del trabajador, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que quede, digamos, que Marx realiza un proceso de abstracción, pasando por alto las diferencias históricas, así como Galileo pasaba por alto las diferencias entre los cuerpos para hacer su ley de caída de los cuerpos. Entonces, antes de la acumulación originaria hay sociedades de diverso tipo, con diversas características, pero Marx hace abstracción de esas diferencias, entonces plantea una relación del trabajador con los medios de producción en los cuales los posee incluso no individualmente sino colectivamente. Hay una posesión colectiva de esos medios de producción. Eso se puede dar de variadas formas a lo largo de la historia. Y a partir del capitalismo, a partir de ese proceso de acumulación originaria, la relación del trabajador con sus medios de producción para Marx sería artificial, no sería natural, sería un proceso mediante el cual él está alienado, divorciado de esos medios de producción. Entonces, al trabajador le queda nada más que vender su fuerza de trabajo en el mercado. Cuando vende su fuerza de trabajo en el mercado, vende su fuerza de trabajo y se le paga exclusivamente por la reproducción de su fuerza de trabajo. Pero le queda otra cantidad de horas en el que trabaja para el capitalista, en el cual se valoriza, se realiza ese proceso por el cual lo que se produce ya no es un valor de uso. Lo que se produce es mercancía. Se produce no para usar, se produce para vender en el mercado, ¿no? Lo que se produce no lo usa el capitalista. Lo que se produce no lo usa el obrero, el trabajador. Lo que se produce se vende en el mercado y lo usan otras personas, pero ya tiene el valor de mercancía y no de valor de uso, ¿no? La producción en serie, la producción masiva es producción de mercancías. La producción donde el campesino trabajaba en un pequeño terreno o el artesano era un tipo de producción que solo circunstancialmente era para el mercado, ¿no? Eran valores de uso
y había un trueque, había un intercambio, había una compra-venta incluso en Grecia, de eso también hablaba Aristóteles, pero ese proceso de compra-venta era muy larvado, muy limitado, ¿no? Aristóteles lo observa, ¿no? En esto también se adelanta Marx, pero en realidad los productos se producen para el mercado, se producen para ganar dinero y no para ser usados recién en el periodo capitalista. Bien, bueno, estas cuestiones generales de Marx por ahí no son específicas del trabajo a hacer, pero era necesario dar este marco. Bueno, esto es todo por hoy.